Vamos a presentar y os vamos a hacer un pequeño resumen en el sentido que han ido las alegaciones que contra la instalación de la depuradora de la EDAR en la zona de Riaño y de Duález hemos presentado. Este compromiso de presentar alegaciones lo adquirimos con los vecinos de Duález en una visita que tuvimos hará aproximadamente un mes. Y tal y como nos comprometimos con ellos, y porque además desde ACPT estamos convencidos de que ese no es el emplazamiento para la depuradora, ya que es una de las zonas que mayor contaminación están soportando de la comarca, o en función de ese convencimiento que tenemos, hemos presentado el pasado día 7 de marzo alegaciones ante la Secretaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para que se desestime la alternativa número 8 de la instalación de la EDAR en Riaño y Duález. Estas alegaciones se basan en razones ambientales, sociales y técnicas. Dentro de las razones ambientales hablamos del tipo de suelo existente en la parcela, de la propuesta de emplazamiento, ya que son unos terrenos no aptos al ser una antigua escombrera y tener una gran carga de contaminación fruto del proceso industrial que ha desarrollado la empresa IDNIA. En segundo lugar, indicamos la inexistencia del inventario de suelos contaminados a día de hoy, ya que la ley de residuos de la ley de suelos de residuos y suelos contaminados. Para poder actuar sobre los suelos contaminados se debería haber desarrollado el artículo 35 de la ley 2/2011 de residuos y suelos contaminados, norma que a la fecha no se ha desarrollado por el Gobierno de Cantabria, por lo que no tenemos ningún tipo de norma para actuar sobre estos suelos. Si no hay garantía de una actuación correcta, lo mejor es, a día de hoy, no actuar sobre los mismos. También mencionamos la calidad del aire. Esta es una de las zonas que, como decía antes, peor calidad del aire tiene en Cantabria. Señalamos como datos que desde la reapertura de la planta de Viscocel, Isniace, se han producido en las 3 estaciones de la red del aire, de la red de calidad del aire más próximas a la zona, 15 superaciones de los límites permitidos, mostrándonos claramente una mala situación ambiental de partida. En cuarto lugar, hablamos de las afecciones a la hidrografía del entorno. La zona propuesta está situada bajo el acuífero de Santillana del Mar y San Vicente de la Barquera, situado a unos 150 metros del río Saja y con un escaso desnivel del mismo. A 10 metros de la parcela propuesta se encuentra una zona de inundabilidad con probabilidades altas. Esto quiere decir probabilidades altas que tiene riesgo de inundación cada 10 años. Es una zona con una importante densidad de puntos de agua. Por último, señalamos la existencia de informes sobre el estado de medioambiental. Debido al convenio europeo, el Aarhus, los Estados tienen que desarrollar normativas específicas sobre el acceso a la información ambiental, un precepto que se ha venido incumpliendo dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria al no publicarse los informes anuales sobre la coyuntura del estado medioambiental y los informes cada 4 años con carácter completo. Es decir, se hace difícil proteger y gestionar y ordenar nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales a partir de un absoluto desconocimiento de la realidad. En el apartado de las razones sociales, la que en primer lugar queremos esgrimir es que nos encontramos ante una zona que está en un incremento de la población. Hay próximos 2 núcleos, tanto el de Duález como el de Ganzo, que ambos núcleos en los últimos años están viendo cómo va aumentando su población. Ganzo actualmente 1.443 habitantes y Duález, que se encuentra a escasos 100 metros, 354 habitantes. Hay que tener en cuenta que en una población superior a 1.000 metros pueden ser irreversibles los daños que se causan, las incidencias que se pueden producir, como olores, ruidos, tráfico de camiones, etc. En definitiva, es una instalación de carácter molesto y dañino para la población. También destacamos la calificación urbanística de los suelos de Torlavega y Santillana del Mar. Según el estudio que se ha presentado, se están hablando de que estamos sobre suelos urbanos, algo que no es cierto.
nuestro Plan General de Ordenación Urbana, esos suelos los tiene calificados como suelos urbanizables. En este tipo de suelos están permitidos talleres, industrias de todas las categorías, almacenes de exposición y venta, almacenaje, garajes, servicios del automóvil, pero no este tipo de instalaciones. Es decir, este tipo, ahora mismo la ordenación urbanística que tenemos sobre el suelo es incompatible con la instalación de la EDAR. Respecto a la distancia de las viviendas con uso residencial en el entorno más próximo, denunciamos que de escogerse esta ubicación habrá más de 10 viviendas que se localizarán junto al vial que delimita la parcela, situándose a estas a escasos 10 metros. Otro punto es la cercanía de la actividad industrial que manipula sustancias peligrosas y que presenta un notable riesgo de accidente. La alternativa número 8, de la que estamos hablando, se sitúa muy próximo a 3 establecimientos industriales incluidos dentro de la Directiva Severo, la ISNIACE, Solvay y ALSA, destacando la primera ISNIACE, ya que el propio plan de emergencia de esta incluye los terrenos de esta alternativa dentro de los márgenes de la zona de intervención y de actuación en caso de accidente industrial. Por otro lado, el estudio de distribución geográfico de indicadores específicos de mortalidad y movilidad de Torrelavega y su área de influencia determina que vivir en la zona de influencia de la alternativa propuesta constituye un riesgo para la salud, en el caso específico de las patologías respiratorias y de una manera muy evidente, siendo casi el doble de las esperadas los ingresos hospitalarios que se producen por patologías respiratorias, el doble de lo normal, y es muy significativo también, hay que señalar el alto el número de ingresos que se producen por enfermedades cardiovasculares o por cáncer. Finalmente, señalamos la cercanía al vial ciclista de carácter prioritario, y marcamos lo de carácter prioritario, vinculado al Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria. Este vial une los núcleos del Valle de Buelna con el núcleo costero de Suances y tiene una gran afluencia ciclista, tanto el movimiento cotidiano como el desplazamiento vinculado al ocio. Y se podrían originar grandes repercusiones sobre dicho vial. En el apartado de razones técnicas indicamos la falta de criterios o los criterios que se han utilizado para utilizar el impacto ambiental. Los criterios que se han utilizado se deberían haber seleccionado anteriormente para comparar las diferentes alternativas y deberían de haber sido consensuados con todos los actores implicados en la sociedad, como puede ser la Administración, los agentes sociales y la ciudadanía. Algo que no se ha producido. La modificación de cualquiera de estos criterios significaría que estábamos obteniendo un resultado totalmente distinto de las alternativas. Estos criterios se han escogido única y exclusivamente a la hora de hacer el impacto ambiental, sin tener en cuenta al resto de los agentes, sin haberse discutido cuáles iban a ser y cuáles iban a tener en cuenta. Además, hablamos de la intensidad en el aumento de la huella de carbono, que permitirá cuantificar los gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera como consecuencia de la actividad determinada, siendo esta alternativa la que más huella de carbono provocaría debido al movimiento de tierras. Ya que estamos hablando de que habrá que mover más de 300.000 metros cúbicos de tierra simplemente para desplazarlos a un vertedero. Esta alternativa es la que ha soportado la mayor intensidad de superficie de ocupación. Durante la fase de construcción se producirá una afección de más de 100.000 metros cuadrados, factor determinante a la hora de cuestionar este tipo de emplazamiento. Teniendo en cuenta también hay que tener en cuenta los niveles de emisión sonada previstos en el estudio de impacto ambiental durante la fase de explotación, 70 decibelios, y la proximidad de algunos elementos mecánicos y de maquinaria de la EDA. No resulta posible garantizar con estos niveles de emisión el cumplimiento de los niveles de protección medioambiental. También hay que mencionar que este factor fue uno de los aspectos que hicieron que no resultara conveniente en su momento la realización del proyecto de la central térmica de ciclo combinado en la parcela propuesta, ya que era un proyecto que no era compatible con el cumplimiento de la normativa vigente sobre ruidos. En último lugar, los usos humanos también se verán limitados en el entorno más próximo a los colectores, debido a que la propia extensión de estos colectores asociados a la alternativa número 8 y a la zona de servidumbre de la misma será muy elevada, pudiendo limitar en gran medida la gestión y desarrollo del territorio. Por todo ello, hemos solicitado a la Secretaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que se tenga por buenas estas alegaciones, que se desestime la alternativa número 8
que se ponga en marcha un proceso participativo real, que se inicie el debate sobre la integración paulatina de otro tipo de metodologías alternativas en la gestión de aguas residuales, como es el caso de la fitodepuración, y que se inicie desde el Gobierno de Cantabria el inventario de suelos contaminados y se controlen las emisiones de contaminantes al aire por parte de las industrias químicas de la zona.